Bibi Netanyahu. En hebreo, Neshko Vinten, es un político israelí que se desempeña como primer ministro de Israel desde 2022. Anteriormente, también ocupó este cargo entre 1996 y 1999 y de 2009 a 2021. Netanyahu es el actual líder del partido Likud y, con más de 17 años de servicio en este cargo, ha sido el primer ministro con el mandato más largo en la historia de Israel. También es el primer ministro de Israel que nació dentro del territorio de Israel después de la fundación del país en 1948. Vida personal y educación. Netanyahu nació el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv, hijo de padres judíos y seculares. Pasó su infancia en Jerusalén, pero debido al trabajo de su padre, un historiador destacado, su familia vivió un tiempo en los Estados Unidos. Después de regresar a Israel en 1967, se unió a la unidad de Fuerzas Especiales Sayeret Matkal en el ejército israelí y participó en numerosas misiones. Finalmente, se retiró del ejército con el rango de capitán. Después de su servicio militar, comenzó sus estudios en arquitectura en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y luego obtuvo una maestría en administración de empresas en la misma universidad. También estudió ciencias políticas en la Universidad de Harvard, pero interrumpió sus estudios después de la muerte de su hermano en la Operación Entebbe. Entrada en la política. Después de graduarse, Netanyahu comenzó su carrera como consultor económico en el grupo de consultoría Boston Consulting Group. En 1984, fue nombrado representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas y logró llamar la atención de la opinión pública. En 1993, fue elegido líder del partido Likud y asumió el liderazgo de la oposición. Primer ministro. En 1996, en las primeras elecciones en las que el primer ministro era elegido directamente por el pueblo, Netanyahu derrotó a Shimon Peres y se convirtió en el primer ministro más joven en la historia de Israel. Su primer mandato incluyó negociaciones con Yasser Arafat y la firma del acuerdo del Protocolo de Hebrón, que retiró a parte de las fuerzas israelíes de la ciudad de Hebrón y la puso bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, en las elecciones de 1999 fue derrotado por Ehud Barak y se retiró de la política durante un tiempo. Regreso al poder. Después de regresar a la política, se desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Finanzas en el gabinete de Ariel Sharon. Durante este periodo, implementó importantes reformas económicas que llevaron a un crecimiento económico significativo. Sin embargo, renunció a su cargo, debido a su oposición a la retirada de Israel de la Franja de Gaza. En 2005, Netanyahu regresó al Sinn, liderazgo del partido Likud, y en 2009, al formar una coalición de partidos de derecha, volvió a ser primer ministro. También logró llevar al partido Likud a la victoria en las elecciones de 2013 y 2015. Relaciones con Donald Trump. Netanyahu mantuvo una estrecha relación con Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, y convirtió esta relación en uno de los ejes de su política exterior. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, confirmó la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y se firmó el acuerdo histórico del Acuerdo de Abraham para la normalización de las relaciones entre Israel y varios países árabes. Críticas y acusaciones. Netanyahu ha sido objeto de fuertes críticas por su apoyo a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, que se consideran ilegales según el derecho internacional. En 2019, fue
procesado por cargos de corrupción, fraude y abuso de confianza, y se vio obligado a dimitir de todos sus cargos ministeriales, aunque continuó como primer ministro. Guerra entre Israel y Hamás y críticas recientes. En octubre de 2023, Israel fue objeto de un ataque masivo por parte del grupo Hamás, lo que llevó a la guerra entre Israel y Hamás. Netanyahu fue objeto de amplias críticas por no haber predicho este ataque y por las deficiencias de inteligencia de su gobierno. Algunos manifestantes exigieron su renuncia. Su gobierno también ha sido objeto de críticas internacionales por sus acciones represivas en Gaza y por acusaciones de genocidio. En diciembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y varios miembros de su gabinete por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Logros y desafíos. Netanyahu es una de las figuras más influyentes de la historia política de Israel debido a su capacidad para implementar reformas económicas y su dominio de la política interna y externa. Sin embargo, sus políticas en relación con Palestina, la expansión de los asentamientos y los temas de derechos humanos siempre han sido controvertidos y sus esfuerzos por mantener el poder han estado acompañados de acusaciones de corrupción. En consecuencia, el estancamiento del proceso de paz condujo a nuevas negociaciones que resultaron en la elaboración del Memorándum de White River en 1998. Este memorándum incluía medidas que el gobierno israelí y la autoridad palestina debían tomar para implementar los acuerdos provisionales de 1995. El documento fue firmado por Benjamín Netanyahu y Yasser Arafat, jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y fue ratificado por el Parlamento israelí, Knesset, el 17 de noviembre de 1998, con 75 votos a favor y 19 en contra. El primer ministro Netanyahu, en referencia a la conferencia de Jartum de 1967, declaró la política conocida como los tres noes. No hace la retirada de los altos del Golán, no a la discusión sobre Jerusalén y no a negociaciones bajo ninguna condición previa. En 1997, Netanyahu ordenó una operación del Mossad para asesinar a Khaled Meshal, líder de Hamás, en Jordania. Esta acción tuvo lugar solo 3 años después de la firma del Tratado de Paz entre Israel y Jordania. El equipo del Mossad, que había ingresado a Jordania el 27 de septiembre de 1997 bajo la fachada de 5 turistas canadienses, inyectó una sustancia tóxica en el oído de Khaled Meshal, en una calle de Amán. Sin embargo, el plan se descubrió y 2 agentes del Mossad fueron detenidos por la policía jordana, mientras que otros 3 se refugiaron en la embajada israelí, que fue inmediatamente rodeada por soldados jordanos. El rey de Jordania, Hussein, enfurecido por la acción, exigió el antídoto a Israel y amenazó con anular el tratado de paz entre los 2 países. Finalmente, bajo la presión del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, Netanyahu cedió, ordenó la liberación de 61 presos jordanos, palestinos, incluido el líder espiritual de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, y entregó el antídoto a Jordania. Este incidente tensó las recientes relaciones entre Israel y Jordania. Segundo mandato como primer ministro, 2009 a 2021. En las elecciones de 2009, el partido Likud, liderado por Netanyahu, obtuvo 27 escaños en el Parlamento Knesset. El 20 de febrero de ese año, el presidente israelí Shimon Peres invitó a Netanyahu a formar un nuevo gobierno. El 1 de abril de 2009, el nuevo gabinete de Netanyahu fue presentado a la Knesset y obtuvo un voto de confianza con 69 votos a favor, 45 en contra y una abstención. Este gabinete incluía a 30 ministros,
entre ellos 2 ministras y 5 ministros de origen ruso. Durante su mandato, Netanyahu eliminó varios puestos de control en Cisjordania, lo que facilitó el movimiento de personas e incrementó las importaciones a la zona, contribuyendo a la prosperidad económica en Cisjordania. También dio la bienvenida a la iniciativa de paz árabe. En 2013 formó un nuevo gobierno de coalición que no incluía a los ultraortodoxos. Sin embargo, con el aumento de los enfrentamientos en 2014, especialmente entre las fuerzas israelíes y Hamás, la situación se tensó y Netanyahu volvió a centrarse en Hamás, responsabilizando al grupo del secuestro de 3 adolescentes israelíes. La respuesta de Israel incluyó ataques aéreos en Gaza y el inicio de la Operación Margen Protector, que causó numerosas bajas y destrucción en Gaza. En 2015, Netanyahu, en un controvertido discurso ante el Congreso de Estados Unidos, afirmó que, bajo su responsabilidad, no se establecería un Estado palestino. En declaraciones polémicas, dijo que el establecimiento de tal Estado llevaría a entregar territorio a terroristas islamistas radicales. Sexto mandato como primer ministro. 2022 presente. Tras su victoria en las elecciones de 2022, Netanyahu inició su sexto mandato como primer ministro, formando una coalición de línea dura. En los primeros meses, propuso controvertidas reformas judiciales que provocaron protestas masivas en Israel. Los críticos de estas reformas argumentaban que los cambios debilitarían la independencia del poder judicial y pondrían en entredicho la democracia israelí. Las protestas se intensificaron hasta el punto de que algunos funcionarios, militares y políticos se opusieron a ellas. Guerra entre Israel y Hamás, 2023. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque masivo contra Israel desde Gaza, dando inicio a una guerra que provocó una fuerte respuesta militar israelí. Netanyahu declaró que Israel entraría en guerra contra Hamás con todas sus fuerzas y continuó con sus amenazas contra los habitantes y líderes de Gaza. Propuso la formación de un gobierno de guerra de amplio alcance con la participación de la oposición, pero el fracaso en la previsión del ataque llevó a un aumento de las críticas hacia su gobierno. Las encuestas mostraron que la mayoría del pueblo israelí considera a Netanyahu responsable de los fallos de seguridad y pide su dimisión tras el fin de la guerra. En diciembre de 2023, declaró que apoyaba la migración voluntaria de los palestinos de Gaza. El 20 de mayo de 2024, la Corte Penal Internacional anunció que planeaba emitir una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante los distintos mandatos de Netanyahu como primer ministro, Israel experimentó avances económicos y una mayor influencia en el mundo árabe, pero al mismo tiempo sus políticas internas y exteriores, especialmente hacia los palestinos, generaron numerosas críticas. Sentencia de la Corte Penal Internacional y reacciones. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional, CPI, emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y Mohammed Deif por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Netanyahu calificó la orden de una mentira ridícula y falsa y la describió como antisemita. En respuesta a esta orden, representantes de países como Australia, Francia, España, Irlanda, Bélgica, Suiza, Austria, Eslovenia, Dinamarca, Noruega, Chile, Canadá, Sudáfrica, Maldivas, Omán y Jordania expresaron su apoyo a la independencia de la Corte Penal Internacional. Entre los aliados occidentales de Israel, solo Alemania y Hungría se abstuvieron de apoyar la orden. Sin embargo, otros líderes europeos declararon su adhesión a la orden, lo que implica que Netanyahu podría ser arrestado si viaja a esos países. Además, políticos de países como Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Suiza, Italia, Irlanda y España
así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y el responsable de la política exterior de la Unión Europea, insistieron en la ejecución de la orden. Perspectivas sobre el conflicto entre Israel y Palestina. En las elecciones de 2009, Netanyahu prometió durante su campaña que, si ganaba, derrocaría al gobierno de Hamás en Gaza. Asentamientos judíos. Netanyahu también se comprometió a apoyar el crecimiento natural de los asentamientos judíos en Cisjordania. Subrayó que no solo se opone al desmantelamiento de estos asentamientos, sino que tampoco está dispuesto a mostrar ninguna flexibilidad en las negociaciones sobre la división de Jerusalén con los palestinos. Además, declaró que no se sentía obligado a cumplir los acuerdos anteriores entre los gobiernos de Israel y la Autoridad Palestina. Retorno a las fronteras de 1967. En un video grabado secretamente en 2001, Netanyahu afirmó sobre los acuerdos de Oslo. Antes de las elecciones me preguntaron si respetaría los acuerdos de Oslo. Dije que sí, pero interpretaremos esos acuerdos de manera que se impida el regreso a las fronteras de 1967. En 2011, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, Netanyahu rechazó por completo el regreso a las fronteras de 1967, pero declaró que Israel estaba dispuesto a hacer concesiones dolorosas para lograr la paz con los palestinos. Sin embargo, consideró imposible la división de Jerusalén, el retorno de los refugiados palestinos y sus familias. Estado palestino independiente. El 14 de junio de 2009, Netanyahu anunció en un discurso que aceptaría condicionalmente el establecimiento de un Estado palestino independiente, siempre y cuando este Estado estuviera desmilitarizado y los palestinos reconocieran a Israel como un Estado judío. También prohibió el regreso de los refugiados palestinos y declaró que Jerusalén era la capital única y eterna de Israel. Retirada de la UNESCO. A finales de 2018, Israel, junto con Estados Unidos, se retiró oficialmente de la UNESCO debido a lo que se calificó como posturas anti-israelíes por parte de la organización. El Departamento de Estado, D.U., había anunciado la decisión en 2017, acusando a la UNESCO, y Benjamin Netanyahu ordenó inmediatamente que se iniciara el proceso de retirada de Israel de la UNESCO. Irán-PU, Programa Nuclear Iraní. Benjamin Netanyahu es un destacado opositor a que Irán adquiera armas nucleares, considerándolo una grave amenaza para la seguridad de Israel. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en 2012, explicó el programa nuclear iraní mostrando una imagen de una bomba y estableció una línea roja para el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Protestas del Movimiento Verde. Durante las protestas populares en Irán tras las elecciones presidenciales de 2009, Netanyahu elogió el valor de los manifestantes iraníes y dijo: «El valiente pueblo de Irán ha mostrado la verdadera cara de Irán». Comparación de Irán con la Alemania nazi. En 2008, Netanyahu comparó a Irán con la Alemania nazi y dijo que la única diferencia entre los dos es que la República Islámica primero busca poder nuclear y luego comenzará una nueva guerra mundial. Acusaciones de corrupción financiera. En 2017, Netanyahu fue acusado en varios casos de corrupción financiera, incluyendo soborno y fraude fiscal. La Fiscalía de Israel le acusó de intervenir en relaciones comerciales entre empresas en beneficio propio y de su familia. Además, la policía presentó pruebas de que había recibido sobornos de personas adineradas, incluyendo regalos como cigarros y bebidas de lujo. Estas acusaciones provocaron protestas generalizadas en Israel, e incluso su esposa, Sara Netanyahu, también fue acusada de utilizar fondos públicos para fines personales. A pesar de estas acusaciones, él ha negado todas ellas. Vida personal. Netanyahu conoció a su primera esposa, Miriam, durante sus estudios en Boston y tuvieron una hija, llamada Noah. Después de su divorcio, se casó con su segunda esposa, Sara Netanyahu, con quien tuvo dos hijos llamados Avner y Yair.
El hermano mayor de Netanyahu, Jonathan Netanyahu, un destacado comandante del ejército israelí, murió durante la operación de rescate de rehenes en Uganda en 1976 y es considerado un héroe nacional. Content Copy Outer New Thumb Up Thumb Down Pro Drop Down.